Eguerdion guztioi. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a darle comienzo a este Consejo Rector. Comenzaríamos con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la reunión anterior. No sé si hay alguna cuestión al acta. Pues si no hay nada, la damos aprobada por unanimidad y pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es la propuesta de aprobación del inventario de la residencia municipal de Guecho correspondiente al año 2019. Se os ha facilitado la información, no sé si hay alguna cuestión o no a la misma. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión, pasaríamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, el siguiente punto del orden del día es la propuesta de incremento retributivo del personal. Como recordaremos todos y todas, el incremento retributivo del personal, que era correspondiente al ayuntamiento, había pasado en anterior pleno. Con toda esta situación de parón debido al COVID, no se había podido traer al Consejo Rector y este es el primer Consejo Rector tras esa situación. Y, por lo tanto, lo que ponemos a consideración de este Consejo Rector es el incremento del 2%, exactamente igual que en el resto del Ayuntamiento y otros organismos autónomos. La documentación también se os ha entregado y no sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta. Ninguna, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2. Siguiente punto del orden del día es la dación de cuentas de la Resolución 53/2020 de fecha de 13 de febrero, el registro de vivienda comunitaria en el Registro Foral de Servicios Sociales de Vizcaya. No sé si hay alguna cuestión, tenéis acceso a la resolución. Si no hay ninguna pregunta, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es la dación de cuenta de la Resolución 54/2020 de fecha de 13 de febrero, convenio de colaboración entre Osakidetza y la residencia. También se os ha pasado la información. Si no hay ninguna cuestión o ninguna pregunta al respecto, pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es la dación de cuenta de la Resolución 55 del 2020 de fecha 14 de febrero, liquidación del presupuesto 2019. ¿Alguna cuestión? Nada. Pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es dación de cuenta de la Resolución 62/2020 de fecha 24 de febrero, incorporación de créditos del 2020-2021. Vale. 01. Vale, del 2020. ¿Alguna cuestión? Nada. Venga. Pues el siguiente punto del orden del día sería dación de cuentas sobre el cumplimiento de los plazos de pago del cuarto trimestre. También tenéis ahí la documentación. Ninguna cuestión. Siguiente punto del orden del día, dación de cuenta del padrón de residentes correspondientes al mes de febrero, marzo, abril y mayo. Arantxa, aquí igual recuerdas cómo solemos hacer. Sí, aquí como hacemos siempre, esto va incluido y irá incluido en el acta. Estarán reflejados los movimientos. Vale. Pues si no hay ninguna otra pregunta, llegaríamos al punto 21 del orden del día, que es información general del área. La información general del área tenemos recogido la situación de la residencia COVID-19. Antes de entrar a este punto, sí quería deciros que había quedado pendiente del anterior Consejo Rector, que durante esta situación, desde el anterior Consejo Rector de enero, estaba pendiente la incorporación de la responsable de recursos humanos.
se terminó el proceso selectivo y esta persona se incorporó con fecha, si no recuerdo mal, de 3 de marzo. Entonces ya está incorporada en toda esta situación de pandemia la persona que está llevando todo el tema que es el responsable de recursos humanos en la residencia. Esta persona es Nora Gómez. Y por lo tanto pues ha entrado en unos momentos difíciles y la verdad es que hay que reconocer el trabajo que ha realizado sin darle ni siquiera tiempo casi de poder aterrizar y poder conocer bien nuestra casa. Y sin más paso a hacer un breve balance de la situación, cómo se encuentra la residencia. Lo primero que quiero hacer en este caso, antes de empezar a hablar de cómo nos encontramos y cuál es la situación, quiero tener un recuerdo para las personas, los residentes, personas residentes que han fallecido con motivo del COVID-19. Un recuerdo para ellas, Goyan Bego, y también quiero transmitir nuestras condolencias, entiendo que me hago eco de todo el Consejo Rector, a las familias de estas personas que han fallecido. Dicho lo cual, pues la verdad solamente puedo decir que es difícil hacer un breve resumen de todo lo que se ha tenido que realizar en esta situación. Ya desde principios de marzo, antes de que estuviéramos en ningún tipo de alarma, alerta o de ninguna situación de emergencia sanitaria, ya se empezaron a tomar medidas dentro de la propia residencia. Medidas preventivas que creo que nos han llevado a que, pese a que los resultados son dolorosos, siempre que hay personas infectadas y más si encima ha habido personas fallecidas, son dolorosos esos resultados, pero que creo que todas esas medidas preventivas que se tomaron con mucho tiempo nos han permitido estar en el escenario que ahora os voy a pasar a relatar cuál ha sido. Todas estas indicaciones siempre han venido de la mano y en coordinación y en colaboración con otras instituciones que también tenían competencias en la materia, como no puede ser de otra manera. Ha sido un trabajo coordinado y en colaboración. Hemos trabajado con la Diputación Foral de Vizcaya y evidentemente con el Gobierno vasco. Se ha seguido, no desde el principio solo, sino que se ha seguido durante toda la situación de emergencia y seguimos trabajando en coordinación y en colaboración con ellos. Y quiero decir que además hemos seguido a rajatabla todas las recomendaciones, los protocolos de todas las autoridades sanitarias, incluso en algunas ocasiones tomando medidas más estrictas, buscando la mayor prevención, siendo conscientes de que el colectivo con el que nosotros estamos trabajando, nuestras personas residentes, era nuestro principal objetivo, como no podía ser de otra manera, y velar por su salud ha sido lo que nos ha movido en todo momento. Con lo cual, voy a hacer un breve resumen y si os parece, cuando acabe me hacéis las preguntas que queráis o me vais interrumpiendo a la medida que vaya dando determinados datos. Personas usuarias. De las personas usuarias, el número de positivos totales de residentes ha sido de 12. A fecha de hoy, del número de positivos curados, 6. Números positivos fallecidos, 4. Sí quiero decir que también nos encontramos con que actualmente hay 2 personas que todavía siguen dando positivo porque los testes se han ido realizando a medida que ha ido pasando el tiempo y en un primer momento dieron positivo, se han ido realizando testes posteriores para ver cómo han ido evolucionando. O sea, cuando estamos hablando de curados o de positivos actuales es porque a fecha de hoy tienen el test hecho y ese es el resultado que arrojan. Con respecto a los positivos, decir que el 10 de abril que se detectaron por parte del personal sanitario de nuestra propia residencia, se detectaron indicios que pudieran ser compatibles con COVID, se iniciaron todos los trámites necesarios para que estas personas pudieran pasárseles los testes y poder determinar si realmente eran positivos, su situación era positiva de COVID, no. Y el 10 de abril encontramos que de las personas que tenían síntomas, el resultado dio positivo en 3. El 14 de abril hubo 4 personas que dieron positivo. Y de los testes generalizados que se realizaron a todos los residentes, los días 15, 16 y 17 de abril, 5 personas que estaban completamente asintomáticas
dieron positivo. De ahí nos suman las 12 personas que en total han tenido o han dado positivo a lo largo de esta situación. Es doloroso, pero creo que debemos de hacer, cuando estamos hablando de número de positivos fallecidos, estamos hablando de personas que, realizado el test, han fallecido, por lo tanto, computan como COVID positivo, pero también tenemos que decir que había una persona que ya para cuando se le realizó el test, por sus patologías anteriores, ya estaba en cuidados paliativos. Luego, si bien también es verdad que dio positivo. Y lo que también quiero trasladar, la estadística suena un poco fría, pero creo que es objetivo el que lo veamos así. Si hacemos un repaso de la media de personas fallecidas en la residencia nuestra en años anteriores, en estos mismos meses, veremos que no nos despegamos de la media. Es doloroso, pero lo voy a hacer. En marzo del 2017 falleció una persona, en abril 3 y en mayo 4. En el 2018, en marzo 3, en abril 4 y en mayo 2. En el 2019, en marzo 2, en abril 6 y en mayo 3. Y este 2020, en plena situación de COVID, en marzo ha fallecido una, en abril 4 y en mayo 1. Por lo tanto, quiero decir que ese sería el escenario en el que nos hemos movido, repito, aunque la situación sea dolorosa. Con respecto a los trabajadores y trabajadoras, el número de positivos totales tras la realización de los testes son 4 personas. De estas 4 personas, una tuvo síntomas y 3 eran asintomáticos y surgen sus positivos cuando se realizan los testes generalizados. El número de positivos actuales son 0, si bien una persona sigue de baja, pero tiene ya el PCR negativo. Número de positivos curados, 3. Número de IT relacionadas con COVID totales han sido 7. Y número de IT relacionadas con COVID actuales, 3. Los test generalizados también se realizaron al personal de la residencia los días 16, 17 y 18 de abril. Se realizaron a los siguientes colectivos: enfermería, auxiliares de enfermería, auxiliar de farmacia, trabajadora social, limpiadoras y personal de otras empresas externas como la doctora, la psicóloga, los fisioterapeutas y el personal de limpieza, que eran 16 personas. El criterio que se mantuvo para que fueran estos colectivos, estamos hablando de testes generalizados, no había síntomas por parte de nadie, era fundamentalmente aquellas personas o aquellos colectivos que tenían relación directa y estrecha con las personas residentes. Las medidas tomadas, por hacer un resumen de todas las que podemos decir, describiendo más lo que he comentado al principio, es que el seguimiento de los protocolos de Osakidetza, como he dicho al principio, ha sido a rajatabla. Mascarilla. Desde el 24 de marzo se impuso el uso generalizado, a pesar de que todavía no existía una recomendación para los supuestos en los que nos encontrábamos en ese momento. Dicha recomendación nos lleva al 5 de abril, pero en nuestra casa ya se estaba usando la mascarilla desde el 24 de marzo. El acopio de EPIs, el Ayuntamiento de Getxo nos ha suministrado EPIs y Osakidetza, y luego también se ha realizado a través de la compra directa. Diputación también ha facilitado EPIs y también algunas donaciones. Aquí sí que quiero poner en valor todo el trabajo que ha prestado el personal del Ayuntamiento para facilitarnos los EPIs, tanto en la compra como en la distribución, especialmente el técnico de prevención de riesgos laborales. La verdad es que ha realizado un trabajo ingente y ha habido una relación estrechísima con la residencia en la que se nos ha facilitado todo el material que ha sido necesario, a pesar de que estábamos en momentos difíciles de desabastecimiento en los mercados, pero que sepáis que con el trabajo de él, así como de otros trabajadores, y los suministros que se nos han ido pasando, pues hemos contado con el material
preciso para poder atender. Luego quería comentaros el tema de cómo se han distribuido dentro de la propia residencia lo que se denomina los cohortes. Según inspección de la propia Diputación Foral del 16 de abril, las situaciones de residentes que habían dado positivos se encontraban determinados en dos plantas, en dos secciones de nuestra residencia, fundamentalmente en la planta segunda y en la planta tercera. Y a partir del 28 de abril lo que se hizo fue buscar una única unidad en la que estuvieran alojados las personas que habían dado positivo. Ya sabéis, bueno, en argot sanitario se utiliza una terminología de planta limpia, planta sucia, suena feo, pero bueno, que sepáis que nosotros trasladamos a todos a una única planta, a la planta que denominamos de COVID. Y a partir del 28 de abril quedaba conformada inicialmente con 8 personas, porque que sepáis que en un primer momento los 3 primeros positivos que dieron positivo, las 3 primeras personas que dieron positivo, la propia Diputación Foral había establecido unos centros residenciales para que los que eran positivos y en prevención de no contagio al resto de residentes se les trasladaba de centro y fueron trasladados al centro de UMBE. Y allí estuvieron. Siguiendo con las cortes que se habían realizado, las unidades que por lo tanto no contaban con ninguna persona infectada podían acceder a sus zonas comunes y terrazas con distanciamiento social, y a partir del 4 de mayo hemos empezado a realizar salidas controladas al jardín con separación y en franjas por diferentes unidades para seguir manteniendo un cierto aislamiento entre unidad y unidad. La unidad COVID se puede acceder a sus zonas comunes y a las terrazas. Más medidas que pusimos en marcha y que siguen: hemos reforzado el contrato del servicio médico. A partir del 15 de abril se refuerza dicha contratación, pasando a dar un servicio a jornada completa. Se refuerza el turno de noche, pasando a haber desde el 14 de abril una persona más en el mismo. Para ello es necesario la contratación de 2 personas para que se puedan turnar y descansar al 100%. Se refuerza recepción a partir del 25 de abril los fines de semana. Se realizan testes generalizados para personas usuarias y trabajadoras. En el tema de limpieza se refuerza la misma en zonas comunes desde el principio. El 26 de marzo el Ayuntamiento fumiga la zona exterior del Ayuntamiento. Las otras desinfecciones realizadas por bomberos se realizaron el 31 de marzo, el 7 de abril, el 14 de abril, el 18 de abril, el 22 de abril, el 30 de abril y el 11 de mayo. Si veis, se han concentrado muchas en los momentos y en los picos en que se estaban realizando los testes generalizados y, por lo tanto, las personas que hasta entonces habían sido asintomáticas nos empezaban a dar positivos y se insistió en esas fechas. En total se han realizado 7 desinfecciones por parte de bomberos. Se ha realizado otra desinfección, otra limpieza de este tipo por Anticimex, que es la empresa que se encargaba de lo mismo, el 24 de abril. Y luego otra limpieza, otra desinfección, la realizó Vasolán el 18 de mayo. Con respecto a la asistencia psicológica a familiares, desde el 27 de abril, a través de los servicios sociales del Ayuntamiento, se ha estado prestando asistencia psicológica a los familiares, porque daros cuenta que esa situación de aislamiento de los propios residentes y de las propias familias, en personas que por sí ya tienen esas patologías y esas situaciones personales difíciles, pues nos llevó a pensar que también las propias familias necesitaban ese apoyo psicológico y se les ha prestado. Así como asistencia psicológica a trabajadores y trabajadoras desde el 2 de abril a través de recomendaciones o apoyo más personalizado. Con respecto a las comunicaciones, desde el 16 de marzo se comienzan a hacer videollamadas. El 24 de marzo recibimos la instrucción de la Directora General de Administración y Promoción Social del Departamento de Acción Social para que se realizaran llamadas de profesionales cada 48 horas a personas de referencia y familiares. Videollamadas cada 5
guías entre personas usuarias y familiares, inspección de las comunicaciones por parte de Diputación Foral al centro directamente y a través de las familias y personas usuarias. Y desde el 22 de abril se contrata al 50% a otra trabajadora social más para poder gestionar todas las comunicaciones. Por lo tanto, hemos ido por delante de lo que nos ha ido pidiendo, incluso en este caso, la Diputación, del 16 de marzo que empezamos nosotros al 24 de marzo. Y con respecto a las visitas, pues mediante el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID y por la orden de la consejera de Salud del Gobierno vasco, se establecen medidas de salud dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19. En su artículo 1.2 se determina la supresión de las visitas a las personas mayores en los centros residenciales públicos o privados, quedando a juicio de cada centro la valoración de las excepciones en caso de necesidad. Nosotros ese mismo día ya lo pusimos en marcha. Desde ese mismo momento ya no se pudieron realizar las visitas presenciales en nuestra residencia. Con fecha de 14 de marzo, la Diputación Foral remite también a las residencias las excepciones a la supresión de visitas a tener en cuenta y cuyas autorizaciones por el equipo técnico deben de estar motivadas. Y estas excepciones a tener en cuenta son las siguientes. Situaciones de cuidados al final de la vida, donde se debe proporcionar a las familias la posibilidad de contacto con la persona residente. Las personas residentes que han fallecido han tenido todas ellas la posibilidad de realizar esa despedida con sus familiares, aunque yo haya tenido que suponer que la despedida ha tenido que ser con todos los EPIs y la situación pues un poco complicada, vamos a decir, de ese posible contacto con el familiar, pero se les ha permitido. Situaciones cognitivas que imposibiliten. El segundo supuesto en el que están las visitas, aparte de la despedida, serían las situaciones cognitivas que imposibiliten la comprensión de la situación y el uso de medios alternativos de contacto con personas allegadas. Y la tercera situación son las situaciones psicoemocionales, donde los y las profesionales consideren que el perjuicio para el bienestar de la persona residente derivado del aislamiento social debe evitarse. En esos casos también hemos puesto en marcha. Con fecha del 27 de abril, la Diputación Foral de Vizcaya vuelve a remitir una serie de recomendaciones donde se propone e indica cómo realizar dichas visitas. Se acuerda asimismo que estas visitas siempre se realicen dentro del marco de las excepciones citadas anteriormente y cada centro valora su situación a la hora de proceder a realizarlas y en ningún caso es un levantamiento de la supresión de las visitas. Con fecha 6 de marzo del 2020 se recibe también comunicación de la Diputación Foral de Vizcaya, donde cada centro deberá valorar su situación y elaborar su propio protocolo de visitas, encuadrada siempre dentro de estos tres supuestos excepcionales. Y por todo ello se procede desde nuestra residencia a elaborar un protocolo que recoge formalmente el modo en que se tienen que desarrollar dichas visitas y se remite a la Diputación Foral de Vizcaya con fecha 14 de mayo. Y señalar que en las residencias siempre se han tenido estos supuestos excepcionales desde el 14 de marzo y se han permitido y se han ido aplicando en la medida que ha sido necesario. Eso sería un poco un resumen. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión, pues la resolveremos o bien la resolveré yo o si no, con el inestimable apoyo de Arantxa, iremos respondiendo a vuestras preguntas. Pero antes de entrar a las preguntas, si las hubiere, no quiero transmitir o no quiero terminar esta valoración sin transmitir el agradecimiento y reconocimiento por el trabajo realizado a todas y a cada una de las personas que trabajan en la residencia, y espero no olvidarme de ninguna. Al personal de limpieza, al personal de cocina, de lavandería, a las auxiliares de enfermería, a la doctora, a los enfermeros y enfermeros, a los fisioterapeutas, a la animadora de tiempo libre, a la persona de mantenimiento, a la trabajadora social, a la psicóloga, a la responsable asistencial, al personal del área administrativa, a la responsable de recursos humanos que acababa de llegar, a las auxiliares administrativas y, cómo no, también, y por terminar, a la gerente de la residencia. Personas que en muchas ocasiones han atravesado
situaciones personales complicadas por enfermedad o por enfermedad de personas cercanas y que en todo momento han dado todo en su trabajo, trabajando día y noche, trabajando toda la Semana Santa, que nos pilló el mayor pico cuando fuimos o detectamos esos supuestos. Lo han dado todo en su trabajo. Festivos, día y noche, siempre a disposición de la entidad. Guzti hori, mila esker. A todos y a todas, muchísimas gracias de todo corazón por todo. Bai, Paula. Bueno, lo primero agradecerte, Kelche, la explicación tan amplia, se agradece de verdad, porque aunque nos han ido teniendo bastante al tanto de todo lo que se iba haciendo, se agradece tener de primera mano pues un desglose de todo lo que habéis hecho, que la verdad es que está muy completo. Por mi parte también quiero reconocer al personal todo el trabajo que han hecho, viendo además el esfuerzo que ha llevado en todas las partes de las residencias y demás, es algo que creo que hay que poner mucho en valor. Tienen todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento, como no podía ser de otra manera, y sí que quería que constara también nuestro pésame a aquellas familias que han tenido que pasar bien por un contagio que se haya podido complicar o por fallecimientos. Mi pregunta es una muy sencilla, es ¿qué tal están las trabajadoras? Sé que se ha dicho que se les ha dado atención y de forma humana simplemente quería saber qué tal están. O sea, no quiero detalles ni datos personales, por supuesto, simplemente quiero saber qué tal están, si alguna de ellas ha necesitado cogerse la baja, simplemente por contacto humano, ¿no? Porque me imagino que ha sido una situación especialmente complicada para ellas y además hemos podido ver que las mujeres han dado el callo y han estado en primera línea sin ningún tipo de duda frente a la COVID y pues ya que nos toca hablar de la residencia, pues me gustaría trasladar esta pregunta que no conlleva nada técnico, por decirlo de alguna manera, y agradecer de nuevo la información. Yo los datos que tengo es que se encuentran bien. Evidentemente, las personas que en su momento estuvieron de baja porque no podían prestar sus servicios, además en muchas ocasiones, como he dicho antes, eran personas que se encontraban asintomáticas, que no tuvieron complicaciones con la enfermedad, pero evidentemente han estado de baja y han pasado por esa enfermedad. Los datos que a fecha de hoy yo tengo es que se encuentran bien. Sí es verdad, una persona estuvo con mayores problemas médicos porque tuvo mayores afecciones, pero bueno, está recuperada, más o menos, y esa es lo que puedo trasladar. Vale, más que por la situación de enfermedad como tal, de que hayan podido coger una baja porque habían dado positivo o demás, me refería de ánimos, de cómo están ellas en la residencia, digo ellas porque la mayoría son mujeres, por saber eso, cómo están los ánimos y por ver cómo lo han pasado, porque, como decía, ha habido constancia del trabajazo que se ha estado haciendo, cómo se ha intentado atender lo mejor posible a todos nuestros y nuestras mayores y pues más que nada, más que lo médico como tal, saber cómo están. Solo eso. A lo mejor te contesto yo, Paula. A ver, ¿cómo están? A ver, la situación ha sido dura. Ha habido estrés, ha habido mucha ansiedad. Trabajar con los EPIs no es fácil. Actualmente todavía seguimos manteniendo, se está trabajando con los... Cuando hablo del EPI ya no me refiero solamente a la mascarilla y a la pantalla facial, que eso se trabaja en todas las unidades. Me refiero ya pues trabajar con el buzo, la bata, con la doble mascarilla, la FFP2, la mascarilla quirúrgica. Trabajar en esas condiciones es duro, pero también tengo que decir que el personal ha respondido, o sea, de una manera que vamos, yo como gerente estoy súper orgullosa. O sea, te quiero decir, sí que es verdad que ha habido momentos, porque al final todo este tema de la pandemia no es algo exclusivo de la residencia, es una cosa a nivel general. El miedo está ahí, entonces sí que en un momento dado pues ha habido personas que han tenido ese miedo, pero es que eso está todo dentro de lo razonable. A fecha de hoy, ¿cómo estamos? Pues sobre todo también mucho personal, a ver, me refiero... hay personal que pueda estar cansado, pero también estamos en una situación mucho más estable. O sea, hemos pasado ese momento, ese pico que ha sido cuando detectamos los positivos, que ha sido muy duro, pero ahora ya está en una situación
pues mucho más tranquila, entre comillas, y eso sí, siempre sin bajar la guardia. Esperamos también pronto poder revertir, o sea, que esta unidad que tenemos de COVID dejemos de pronto de tenerla. ¿Por qué? Porque no he querido antes entrar cuando ha dado los datos Kelche, pero de las personas usuarias actualmente formalmente tenemos 2 personas positivos, pero creemos que para mañana van a ser negativos, porque los resultados habían sido indeterminados, nos habían dado hoy y normalmente cuando os pasa eso suele ser negativo. Hemos vuelto a hacer las pruebas hoy, tendremos mañana los resultados y es muy probable que sean negativos. En caso de que fueran negativos, pues ya revertiremos toda la situación, esa unidad COVID desaparecería y cada residente pues iría a su habitación, los que hayan tenido que en un momento dado haberla dejado y trasladarse a otra planta. O sea, está calmada. Ahora también pues con un poco la expectativa de cómo se va todo esto desenvolviendo y lo que digo, sin bajar la guardia. Vale, muchísimas gracias, Arantxa. A eso me refería, al lado más humano, ¿no? Después de haber tenido la explicación más técnica y amplia que había dado Kelche, ese era el aspecto al que me refería, con lo cual, bueno, agradecer y esperar que no haya un repunte, por supuesto, ni un rebrote a ningún nivel, y que en caso de que esto suceda, bueno, se ve que la residencia puede dar una buena respuesta, ¿no? Y que esperemos que no suceda y que en caso de que por desgracia vuelva a ocurrir, pues bueno, que el personal esté como ha estado actuando siempre, tan a la altura. Gracias. Sí, yo quería preguntar, es que no he tomado el dato, ¿cuándo se han facilitado los medios necesarios para que los residentes pudieran conectarse vía audiovisual con sus familiares y amigos? No he tomado el dato. Te digo, pues, sabes de memoria, pero creo que... Yo es que, sí, eso, como me sé todo esto de memoria, 16 de marzo. A ver, el 14 fue el sábado, el estado de alarma. Nosotros ya desde el 16 de marzo empezamos con las videollamadas también a familiares. Luego ya la Diputación nos mandó pues, una comunicación en la que ya nos decía con más detalle cómo teníamos que hacerlo. Y eso es la comunicación de Diputación, te lo digo ahora mismo, el 24 de marzo. ¿El 24 de marzo? El 16 de marzo empezamos nosotros, Sí, y el 24 de marzo nos mandó Diputación. Sí, luego también quería preguntar, ha comentado Kelche que a algunos de los infectados se les llevó a UMBE, a una residencia. ¿Han vuelto o no? Se murieron. Sí, han vuelto. ¿Son los Sí, que fallecieron? te comento, sí, de las tres personas que fueron trasladadas, que fueron los primeros positivos, de las 3 personas que fueron trasladadas a UMBE, desgraciadamente 2 fallecieron. Y la tercera ya está en la residencia con nosotros. Y después, la última pregunta es, las personas, los residentes que no estaban infectados, ¿han estado en algún momento recluidos en sus habitaciones o en todo momento han podido estar en los, ¿cómo le llaman? En los elementos comunes? Eso casi igual, mejor... A detalle A ver, os explica Arantxa. Os explico. A ver, nosotros cuando tuvimos los 3 primeros positivos fue el día 3 de abril. Esas personas que dieron positivo, automáticamente pues teníamos la posibilidad de que nos ofreció Diputación y se consideró también por parte también de Diputación y con nosotros de manera coordinada que sería lo más idóneo sacarles de la residencia para ver también pues cómo, para que no contagiaran al resto. A ver, luego a raíz de que volvemos a tener positivos, ahí ya nos dicen que no podemos trasladarlos ni a UMBE ni a Virgineche, entonces que se tienen que quedar en la residencia. Ahí nosotros hacemos la valoración. Entonces, de las 5 unidades que tiene la residencia, hay 2 unidades que son afectadas, que son la tercera B y la segunda planta. Evidentemente, en esas unidades que han salido positivos, muchos de ellos asintomáticos, lo que hacemos es durante 14 días, un poquito más de 14 días, se mantienen a esas personas en aislamiento preventivo en sus habitaciones por indicación del protocolo de Osakidetza. En el resto de las unidades en las que no se ha producido ningún contagio, ahí los residentes hacen su vida normal, no pueden salir de la unidad, pero sí pueden estar en las zonas comunes de esas unidades. Tenemos la suerte de que las unidades, pues también gracias a obra, que parece mentira, pero nos ha venido muy bien la obra para la hora de sectorizar, esas unidades que son amplias han permitido que puedan estar y que también hayan tenido en esas zonas comunes un distanciamiento social.
Y en esas unidades, a fecha de hoy, que desde el principio nosotros llamamos limpias, siguen estando, no han tenido ningún contagio en ningún momento. No sé si eso te aclara. Sí, Javier. Un día antes. Un día antes. Y luego primero a los residentes y luego al personal. Bueno, yo por último me uno a lo que ha dicho Paula y sí quiero dar una enhorabuena muy especial a Arantxa porque sí que has tenido un comportamiento muy especial con todos los residentes. Y muchas gracias. Es que ricasco, muchas gracias. Eso. Bueno, y también sumarme al pésame por parte de nuestro grupo municipal, a todos los familiares de los fallecidos. Agradecer la información que desde este Consejo Rector se nos ha proporcionado. Ojalá en las demás comisiones y otros consejos fueran así. Y por último agradecer sobre todo a todos los trabajadores en general, pero me gustaría especialmente que Arantxa les hiciera llegar a los trabajadores de la residencia, porque además personalmente conozco a varios, y agradecer y reconocer el trabajo que han realizado, porque yo creo que lo que han hecho ha ido más allá del sueldo, ¿no? Lo que hablaba un poco Paula, el lado humano que han puesto. Me parece que eso no se paga con dinero y me gustaría que, aparte del reconocimiento y los agradecimientos que les damos, pues bueno, en futuras reivindicaciones laborales que se pudieran producir, pues que se tuviera esto en cuenta, ¿no? Que les hiciéramos más caso en ese sentido. Y nada más. Y muchas gracias personalmente también a ti, Arantxa, que me consta que has hecho muy buen trabajo. Es que ricasco. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, cuestión. Bueno, pues entonces pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que son ruegos y preguntas. Por escrito, quedaban pendientes dos preguntas que había realizado en su momento Elkarrekin Podemos. La verdad es que, como son antiguos, igual los tenemos un poco olvidados, pero bueno, vienen a ser, se presentaron el 11 de febrero. No sé si quieres pasar a dar lectura a las preguntas que planteabais. Sí, claro. Bueno, efectivamente estaban pendientes, las registramos en febrero y claro, empezaban como recientemente, de ahí la explicación. El diputado general de la Diputación de Vizcaya ha presentado el plan de mandato 2019-2023, donde se hace alusión a un proyecto piloto de un centro comarcal integral para nuestra zona. De este proyecto solicitábamos la siguiente información. ¿Cómo afecta esto a la residencia municipal de Guecho? De ser municipal pasaría a ser comarcal. ¿Se va a modificar el funcionamiento actual o el número de plazas disponibles? ¿Cómo afecta a los servicios residenciales de Guecho esta propuesta? ¿Y en qué medida va a colaborar la residencia en la propuesta económica hecha desde Diputación Foral de Vizcaya, donde se hablaba que el coste aproximado iba a ser de 1.388.000 euros? No sé, Kelcha, si quieres que lea lo siguiente. Pues sí, y ¿leo luego todo? paso a responder. Vale. También habíamos podido leer en la prensa del día 8 del 2 que se hacía referencia por parte de la presidenta de esta comisión a, y entre comillas, literalmente, un proyecto piloto para que los usuarios de una residencia de Guecho ganen autonomía. Y las preguntas que trasladamos son, ¿tienen relación ambas noticias? Hablan las dos de proyecto piloto. ¿En qué se diferencia este proyecto piloto con lo que se ha venido haciendo durante los últimos meses en la residencia? Y si se va a cambiar la visión de la parte municipal para que sea comarcal y pasar a atender a personas de todo Uribe Costa. Bueno, pues con respecto a la primera pregunta, ¿cómo afecta a la residencia municipal esa noticia que aparecía o esa declaración del diputado? Decir que esa
declaración, no afecta para nada a la residencia municipal, porque este proyecto es un proyecto de Diputación y la residencia municipal seguirá siendo municipal como hasta ahora. Es un proyecto diferente, no tiene nada que ver con nuestra residencia. Esa noticia hablaba de otro proyecto en otro lugar y no tiene nada que ver con nuestra residencia municipal. ¿Se va a modificar, por tanto, el funcionamiento actual o el número de plazas disponibles? No. Se ha informado a este Consejo Rector el convenio que tenemos con Diputación Foral de Vizcaya para aquellas plazas que están conveniadas con ellos, que son de los grados de dependencia 2 y 3. Por lo tanto, no se va a modificar, sino que seguiremos trabajando al amparo de ese convenio. ¿Cómo afecta a los servicios residenciales de Guecho esta propuesta? Pues la propuesta de la que se hace eco la prensa en esa noticia y que se refiere el Elkarrekin Podemos, pues a la residencia, como ya he respondido antes, a la residencia municipal en concreto no le afecta en nada. Con respecto a la cuarta pregunta, ¿en qué medida va a colaborar la residencia con la propuesta económica hecha desde Diputación Foral? Pues como estamos hablando de proyectos diferentes, la residencia no tiene que hacer ninguna aportación a ese organismo que se menciona. La residencia es organismo autónomo y no va a colaborar en esa propuesta económica, que repito que es algo diferente a lo que es nuestra residencia municipal. Eso es otra residencia. La siguiente pregunta era si tienen relación ambas noticias. Pues a estas alturas ya se ve que no tienen ninguna relación ambas noticias. Las dos hablan de proyectos pilotos, pero son dos proyectos pilotos diferentes. El que quiere impulsar Diputación, por un lado, con un centro residencial, y por otro lado, la segunda noticia, que sí coincidió, pudo coincidir en el tiempo, en el que hablábamos de un proyecto piloto al que a este Consejo Rector se le ha dado cumplida información en diversas reuniones del Consejo. Es ese proyecto de la atención centrada en la persona y que estamos trabajando desde la formación y luego la implementación con la Fundación Cuidados Dignos, que se ha dado cumplida información que no voy a volver a repetir. La sexta pregunta, ¿en qué se diferencia este proyecto con el que se ha venido haciendo durante los últimos meses en la residencia? Decir que el titular indicado pertenece al periódico, en concreto al Correo, y en el contenido del artículo se indica que dicha residencia no es otra que la municipal. El proyecto aludido es el mismo que se viene informando a este Consejo Rector desde el principio. Obras e implantación del modelo de la atención centrada en la persona. Y la última pregunta, si se va a cambiar la visión por parte municipal para que sea comarcal y pasar a atender a personas de todo Uribe Costa, pues esta pregunta excede de lo que compete a la residencia en sí. Volvemos a repetir, nosotros la residencia es municipal y luego tenemos una serie de plazas porque son competencia en esa materia, la propia Diputación, como he explicado anteriormente, y a esa respuesta me remito. Vale, gracias. Es que, claro, como veréis, hay muchas cosas que no quedaban claras en las noticias y en el anuncio del diputado Rementería hablaba de ese proyecto piloto que parece que iba a estar en Guecho. Entonces, claro, hablando de temas residenciales, de proyecto piloto y de Guecho, comprenderán el porqué de mis preguntas, que eran de febrero, pero bueno, tenían todo el sentido del mundo. Y entiendo que la residencia municipal no cambie su forma de hacer porque estaba implantada de forma reciente, pero también entenderán que esto genera dudas cuando no está del todo explicado. No digo la parte de cuidados centrados en la persona y la formación al personal, que eso sí se explicó, pero lo que dijo el diputado Rementería en su explicación de ese plan y lo que luego está por escrito, les puedo hacer llegar si hace falta, pero seguro que disponen de la misma, pone que querían hacer un proyecto piloto, ¿no? Si se va a hacer en Guecho y va a ser un tema residencial, pues no sé si corresponde quizá que pregunte sobre esto en servicios sociales, pero al hablar de temas residenciales yo pensaba que tendría que tener alguna relación directa con la residencia municipal y que esto les pudiera llevar a algún tipo de replanteamiento si acaso. Pero bueno, si no tienen más datos, pues yo ya no puedo plantear nada más, simplemente que se comprenda el motivo de las preguntas y que en parte sigo con la duda de qué es este proyecto piloto de la Diputación Foral de Vizcaya, con lo cual
me gustaría trasladar mi propuesta para que pidan esa información, ya que después de este Consejo Rector no tenemos una forma de debatir sobre este espacio en el Pleno, porque esto ya es como un pequeño plenario. Entonces, bueno, no sé si igual me recomiendan eso, que pregunten servicios sociales o acción social, cohesión social. No sé. No, lo que quiero trasladar es que creo que ha habido un error, porque ha habido un error en el grupo político que está preguntando, porque sí salieron dos noticias diferentes con dos proyectos diferentes. El propio municipal, que repito que hemos dado cumplida información de ese proyecto a este Consejo Rector, y luego surge otro tema residencial, otro proyecto residencial que presenta, en su caso, el diputado general. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues ustedes sabrán como grupo municipal, si quieren preguntar en su caso, ayuntamiento a través de la Comisión de Servicios Sociales o cualquier otra que consideren adecuada, o teniendo en cuenta que ustedes también tienen representantes en las propias juntas generales, pues puedan preguntar al diputado, en su caso, a qué se estaba refiriendo. Pero bueno, eso ya es una opción muy lícita que ustedes pueden tomar como grupo político, o en un sitio o en otro, abiertos a eso. La pregunta que se hace a este Consejo Rector es si afecta a nuestra residencia, y reitero que son dos noticias diferentes que creo que por error se han mezclado. Si no hay más cuestiones con respecto a esta pregunta que realizaba el Carrequín Podemos, pues también teníamos otra del Carrequín Podemos antigua, del anterior Consejo Rector, en el que se preguntaban sobre los ratios de auxiliares de enfermería. Había quedado pendiente y paso a responderla. Es decir, que el ratio que aparece exigido en el nuevo decreto del Gobierno vasco 126/2019 de 30 de julio, en el que habla de centros residenciales para personas mayores, en su artículo 43 establece el ratio que hay un plazo de 2 años para su adaptación, y decir que nosotros en nuestra residencia municipal ya lo venimos cumpliendo, aunque repito que habría un plazo de adaptación de 2 años. El mismo artículo 43 lo establece por grados de dependencia, el ratio que habría que tener de auxiliares de clínica o de auxiliares de enfermería, mejor dicho, y decir que el ratio exigido es de 0,295. En el caso de nuestra vivienda comunitaria, decir que lo que se exigiría sería de 0,18 y nosotros tenemos un 0,27. Estamos muy por encima, un 150 por encima de lo que correspondería. Con respecto al ratio que vendría a ser de los grados 2 y 3, que sería 0,295, nosotras, en este caso, tenemos 0,54. Por lo tanto, estamos un 83% por encima. Y en cuestiones por escrito no había ninguna otra pendiente ni ninguna que hayamos recibido. No sé si en este momento pues se quiere plantear alguna pregunta o no. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta por parte de los miembros del Consejo Rector, sí trasladar que con la situación en la que nos encontramos y al ser las sesiones en las que no cabe la presencia de público, sí que se ha recibido una pregunta de un ciudadano, y que Arantxa, como secretaria de este Consejo Rector, va a pasar a leer. Procedo a la lectura del escrito remitido. Mi nombre es Juan Carlos Hernando Falces. Mi madre, María del Carmen Falces Peña, residía en la residencia municipal de Guecho del Sagrado Corazón de Jesús, cuando dio positivo en COVID-19 el 10 de abril, falleciendo como consecuencia de esta enfermedad el 21 de abril. Mis preguntas para el Consejo Rector de la residencia son las siguientes. A fecha de 19 de mayo, ¿cuántos residentes y personal de la residencia han sido contagiados de COVID-19? ¿Cuántas personas han fallecido por esta causa, tanto residentes como personal de la residencia?
¿Cuántos siguen enfermos? ¿Cuántos se han curado? Desde el desgraciado contagio inicial, ¿qué nuevas medidas se han tomado para que no se vuelva a repetir la posibilidad de nuevos contagios? ¿Se va a producir alguna destitución o dimisión en la residencia, ayuntamiento, diputación y o demás organismos implicados en este hecho? Bueno, pues como he hecho antes y más en este caso concreto, antes de pasar a responder a las preguntas, sí que le quería trasladar a Juan Carlos Hernando Falces, pues en nombre de todos, haciéndome eco de todos los miembros de este Consejo Rector, reiterar nuestras condolencias por el fallecimiento de su madre. Lo sentimos mucho. Y con respecto a las preguntas, decir, a fecha 19 de mayo había, pregunta cuántas residentes y personal han sido contagiados. Pues personas usuarias han sido 12 y trabajadores y trabajadoras 4. Con respecto a la segunda pregunta, decir que personas usuarias fallecidas han sido 4, personas usuarias curadas 6, personas usuarias positivas actualmente 2, tal como se ha explicado, a la espera de que estas en breve, por el último test, pues puedan pasar a ser personas que ya se han curado. Personal de la residencia que haya fallecido, ninguna. Personal que se ha curado, 3 personas. Y personal positivo actualmente, ninguna. Hay una persona que sigue de baja, pero ya no es positivo en COVID. La tercera pregunta, desde el desgraciado contagio inicial, ¿qué medidas se han tomado? Pues aparte de las medidas que ya he relatado con anterioridad, que era la utilización de todas las medidas que se nos han ido trasladando, que se deberían de hacer, se han tomado nuevas medidas preventivas, como la posibilidad de que además de las mascarillas que se venían utilizando, se utilicen pantallas faciales en aquellas zonas en las que tampoco hay ninguna persona contagiada, lo que, como hemos dicho antes, pues son las zonas limpias. También llevan, aparte de mascarilla quirúrgica, pantalla facial. Y ante los positivos detectados, decir que lo que se hizo, como he mencionado anteriormente, se trasladaron al centro de UMBE los 3 primeros casos, aislamiento preventivo de todas las personas usuarias en sus habitaciones en las 2 unidades afectadas, la segunda planta y la tercera B, test generalizado a todas las personas usuarias y al personal de la residencia con entrada en las unidades y establecimiento de cortes en unidades que no tenían ninguna persona positiva en COVID y unidades que sí tenían personas infectadas en COVID. Cuando se levante el aislamiento preventivo, en habitaciones se crea una única unidad COVID. Y con respecto a si se va a producir alguna destitución o dimisión en la residencia, ayuntamiento, diputación y o demás organismos implicados, decir que en lo que afecta a la residencia no se ha producido ninguna dimisión y, es más, evidentemente, con el ingente trabajo que ha realizado todo el personal, de la primera a la última persona, y no me cansaré en decirlo, con la implicación de todo el personal que ha trabajado en nuestra residencia, evidentemente no se va a producir por parte de quien en su caso procediera la destitución de ninguna persona de la residencia. Solo faltaba. Repito, el trabajo ingente que han realizado todo el personal de la residencia. Con respecto al ayuntamiento, pues no está prevista ninguna dimisión ni ninguna destitución. Y con respecto a Diputación o demás organismos autónomos, pues no somos competentes en la materia, no tenemos información y desconocemos si se ha producido o si se va a producir. Y reitero mis condolencias a Juan Carlos. No sé si hay alguna otra cuestión. Esas serían las preguntas que han planteado y si no hay ninguna otra cuestión, pues daríamos por terminado este Consejo Rector. Eskerrik asko guztioi.
Javier. Los test se empezaron a hacer a los residentes el 15 de abril, al personal 16, 17 y 18 de abril. El 24 de marzo las mascarillas, sin embargo, habían sido recomendadas después el 5 de abril, pero se tomó medidas el 24 de marzo. ¿A partir de qué fecha se empezaron a utilizar las EPIs en la residencia? A ver, los EPIs que nos decían, solamente en un primer momento todos los protocolos que nos llegaban, tanto bien desde el Gobierno central como por parte del Gobierno vasco, los EPIs se utilizaban a partir del momento en que aquellas personas, o sea, que tuviéramos positivos o gente sospechosa. Nosotros, durante el mes de marzo y primeros de abril, no lo hemos tenido. Aún así, a pesar de que nos decían que no teníamos que utilizar mascarilla quirúrgica, nosotros la hemos utilizado desde el 23 se dio la orden. Claro. Eso es. ¿Cuándo nos empezamos a poner todo el EPI? Cuando tenemos los positivos, que es cuando nos dicen que es cuando tenemos que usarlo. Entiendo que después del 15 de abril. ¿Cómo? Entiendo que después del 15 de abril, que es cuando se... No, el día 10, nosotros 9. Ya desde... 10. 9. O sea, nosotros desde que se detecta... Sí. Que una persona, bueno, a ver, el día 10 nos dieron los resultados. Sí, el día 9, el día 9 se le sacó la prueba. Vale. Nosotros desde que tenemos sospechas es cuando ya nos ponemos todo. Vale, pues es que ricasco.